Bueno, pues hablemos ahora acerca de la educación frente a la encrucijada, un completo análisis que nos comparte el día de hoy el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, así como del IPADE. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, muchísimas gracias. Pareciera que estamos ahí teniendo alguna interrupción con la señal que nos llega por parte del doctor José Antonio Lozano Díez para platicar acerca de la educación frente a la encrucijada, que sabemos, doctor, pues hay datos relevantes, hay datos de abandono y de la caída en los niveles de educación que ha proporcionado el INEGI. Vamos a ver si te podemos escuchar, doctor. Así es, Gregorio. No sé si ya me escuchas mejor aquí. Ya un poquito mejor. Adelante. Efectivamente, Gregorio, dentro de las diversas crisis provocadas por la pandemia que estamos pasando, la sanitaria, la económica, la psicológica, la más profunda y que es la que quizás tenga efectos de más largo plazo es la educativa. Decía Kant que la educación constituye el mayor y más grave problema que puede ser planteado al hombre. La educación es el motor de las sociedades hacia el desarrollo y de ella depende el futuro. En la medida en que nos aproximemos a ello, alcanzaremos a tener una vida mejor. Y efectivamente, como lo comentabas, Gregorio, hace unos minutos, la pandemia que ha obligado a cerrar centros educativos en todo el planeta ha afectado a millones de estudiantes. La semana pasada, el INEGI, en su encuesta para la medición del impacto de la COVID-19, revelaba que más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la pandemia. Además de estos millones de estudiantes que se quedaron fuera de clases en el actual ciclo, la encuesta también mostró que 1.8 millones no concluyeron el ciclo anterior. ¿Los alumnos volverán más adelante a clases? Y la respuesta no parece ser muy promisoria. Esto va a suponer un impacto de gran dimensión en el futuro. Y esta es quizás la parte más grave. Alumnos que han salido y que no regresarán al sistema educativo en México y en todo el mundo. Sin embargo, el problema completo no se limita a ello, sino que los alumnos que han continuado con la educación online desde casa están suponiendo también un importante retroceso en distintas capacidades. Aunque no existe todavía un diagnóstico claro de lo perdido a través del modelo de educación online, se prevén retrocesos en las capacidades de los estudiantes que nos van a presentar nuevos desafíos en un futuro inmediato. Según un estudio de la Universidad de Stanford, más del 70% de lo que se aprende en los centros educativos se aprende fuera del aula por socialización y ejemplo. Otros estudios señalan que los niños y jóvenes que regresarán a las aulas no son los que las dejaron a pesar. Han tenido distintos retrocesos en las facultades cognitivas, porque la pantalla reduce la capacidad de aprendizaje, sumada a la pérdida de atención y la memoria episódica, al no tener puntos de contraste a lo largo del día. Retrocesos en facultades asociado y perdido la confianza para abrirse a los demás, sobre todo los niños más pequeños. Retrocesos en términos de ansiedad y depresión. Hoy 1 de cada 2 estudiantes está pasando por este proceso a nivel global. Retrocesos en la inteligencia emocional, porque han perdido capacidad para comprender sus propias emociones y las de los demás. Y también retrocesos en capacidades físicas por falta de ejercicio. Estos retrocesos sin duda nos van a afectar. El Gregorio, es de dónde veníamos. Veníamos los últimos años de procesos de revisión sobre el modelo educativo en todo el mundo. No ha habido en los últimos años consenso en lo que debemos entender por educación. Durante el siglo XX, el paradigma que primó fue el de entender la educación como simple transmisión de conocimientos, de información útil que sirviera a los estudiantes para su praxis laboral. Se trató de un enfoque utilitarista que, si bien impulsó la alfabetización y preparación práctica, dejó de lado aspectos formativos que son relevantes en el desarrollo de las personas, como la capacidad para resolver problemas, desempeñarse bajo presión, las actitudes y los valores. Al paso del tiempo, los resultados de la visión utilitarista antes de la pandemia se quedaron cortos en términos de la promesa ofrecida. Egresados con poca capacidad de resolver problemas, profesionistas técnicamente bien preparados pero sin habilidades de socialización o personas sin visión ética clara. Por ello, el regreso a las aulas
pasada la crisis del confinamiento, va a presentar en la humanidad dos retos al modelo educativo. El primero son los mecanismos para afrontar el ajuste que va a implicar el regreso presencial, tanto del punto de vista personal como social. Propiciar el regreso de los que han abandonado las aulas y cerrar la brecha que ha implicado la desaceleración educativa. Deberíamos ahora mismo estar pensando en una estrategia de cómo conseguirlo. Y esto es quizás lo más urgente. Y el segundo, para replantear el modelo utilitarista de educación, avanzar hacia uno integral en el que además de los conocimientos se atienda a la formación de habilidades, actitudes y cosmovisión. Las circunstancias actuales son ideales para ello y este tema debería ser centro del debate actual. Ojalá los agentes que componemos el sistema educativo en el mundo comprendamos la gravedad e implicaciones de lo que estamos viviendo y el tamaño de la oportunidad que tenemos enfrente. Dedicarnos a preparar a los profesores es hoy la tarea más importante en todo el planeta. Quisiera cerrar con 3 consejos a los padres de familia para mitigar estos retrasos que están suponiendo la educación online. Un primer consejo, Gregorio, es mostrarnos como seres vulnerables. Como padres siempre buscamos proteger a nuestros hijos ocultando nuestro estado de ánimo ante el miedo, la pérdida económica o la incertidumbre y la confusión. Si nos encerramos en nuestro mundo emocional, el mensaje que enviamos es negativo. En cambio, cuando nosotros nos mostramos una cifra, el mensaje cambia completamente. Un segundo consejo es no acercarnos a nuestros hijos adolescentes desde el miedo. Y es común que los papás eduquemos a los hijos adolescentes desde allí. Nos solemos anticipar con 1001 preocupaciones, imaginamos un futuro lleno de peligros y los sobreprotegemos. No les damos la oportunidad de descubrir los recursos que les pueden permitir abordar las vicisitudes de la vida. Y lo tercero y más importante es cómo estamos mirando a nuestros hijos. Hay una frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá a lo que está llamado a ser. Nuestra mirada condiciona sin duda como padres el desarrollo de todo el ser humano. En esta gran crisis educativa que se va a reflejar a largo plazo los próximos años, Gregorio, tenemos un reto inconmensurable que llevar adelante. Y me parece que este es un tema que todavía no está bien establecido en las agendas de debate. Muchísimas gracias, doctor. Doctor José Antonio Lozano. Nos das un análisis muy completo acerca de esta encrucijada, la educación frente a la encrucijada, definitivamente pues el modelo educativo del futuro que tendremos que seguir construyendo una vez, sobre todo, que se puedan restablecer las clases ya presenciales y en donde se va a notar invariablemente pues esa brecha, doctor, seguramente entre la educación pública y la educación privada. Y no toda la educación privada que está en estos momentos en óptimas condiciones, pero digamos hay algunas instituciones que sí destacan, pero que sí deja muy lejos en cuanto a calidad educativa, en cuanto a aprovechamiento a millones de niños y jóvenes que están en el sistema de educación pública aquí en nuestro país. Y como bien decías, toda la parte emocional, todo el trabajo que se tiene que hacer en casa, de estar muy cerca de nuestros hijos, creo que eso es fundamental para poder sobrellevar, esperemos que sea la recta final de esta pandemia y podernos preparar, doctor, para el regreso a las clases presenciales. Así es, Gregorio, totalmente. Todo el de todos. Doctor, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias, Gregorio. Muchísimas gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, así como del IPADE.